Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. ¿Qué tal, amigos? Nosotros ahora les vamos a presentar un tema, como siempre, interesante. Sí, basado, como no, en el tema espiritual, que es una de las facetas que el hombre no debe descuidar si realmente quiere tener armonía, no solamente con él mismo, sino con el entorno y con la situación en la que vivimos. Han pretendido quitar a Dios del universo, pero lo devolverán, y no antes de que pase mucho tiempo. Lo han relegado a unos cielos inaccesibles, desde donde observa, impotente, un mundo que nunca lo ha necesitado y que marcha por sí mismo. Pero se volverá al Dios del Evangelio, que cuida de las aves de los cielos y que viste a los lirios del campo con la gloria de Salomón. Y esta vuelta al Dios creador es hoy uno de los puntos esenciales de la predicación del Evangelio. Él lo afirmó con las pruebas en la mano, pruebas sacadas de las... Lo afirmamos nosotros, porque tenemos pruebas, como he dicho, y no por nosotros mismos, sino sacadas por las Sagradas Escrituras. Jesús mostró a sus discípulos que la última señal que se daría en la tierra antes de su regreso sería la predicación mundial del Evangelio. Y, por otra parte, el apóstol Juan, en visión profética, contempló la predicación del Evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Pero ¿cuál sería su mensaje, ese mensaje particular para un mundo que ya está cristianizado y conocedor de las grandes enseñanzas de la fe cristiana, pero que ya no cree? Pues uno de esos mensajes podía ser: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua, como dice la Santa Escritura. Y eso significa volver a Dios, pero a Dios creador. Sí, como ha dicho nuestra compañera Carmen, indiscutiblemente llegará un momento, y creo que estamos ya en él, en el que volveremos a hablar del Evangelio, del mensaje del Evangelio, porque el mensaje final que presenta nos recuerda de forma curiosa el texto relacionado con el cuarto mandamiento, en el cual se presenta como motivo fundamental de nuestro deber que en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el 7º descansó. Los términos son los mismos. El Dios creador es el Dios del sábado. Así pues, se volverá también al descanso del 7º día. Es lo que dan a entender los diversos y múltiples textos, según los cuales la única manera de adorar al soberano creador, de reconocer en él públicamente al Señor de un universo creado por su palabra en 6 días, es guardando como testimonio visible el día de descanso que él apartó, bendijo y santificó desde el origen del mundo. Tenemos que detenernos, porque indiscutiblemente se esperarán explicaciones. Vamos, dentro de nuestro breve tiempo, a intentar darlas. ¿Cómo observar el día de descanso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y no vamos a recordar las desgraciadas iniciativas que, en un momento u otro de la historia, se han relacionado con la observancia del día de descanso. No nos preocupan todas esas extravagancias que, con sus múltiples prohibiciones, llegando hasta la de que no se podía encender una vela ni la de atarse los zapatos, sobre pretexto de observar el reposo de forma incompleta, han desviado al hombre de la religión verdadera al hacer de ese día de recreación una auténtica pesadilla.
Nosotros, por nuestra parte, solo queremos recordar la regla de oro que un día propuso Jesús a los fariseos. En sábado, una cosa sí que no está prohibida: hacer el bien. Si hablamos de hacer el bien a los demás, sabemos que eso es lo que Dios nos dice y además sabemos que estamos cumpliendo una ley, la ley de amor. Pero, ¿qué ocurriría o qué ocurre si también hacernos el bien a nosotros mismos, olvidando por una vez las preocupaciones de la vida, acallando las voces del mundo para rendir a Dios el culto que les es debido, para encontrar en Él el descanso verdadero, para dar un paso más en el camino de la santificación, para prepararse un poco mejor que en el taller o en la oficina al reencuentro de nuestro Dios y para tratar ya en esta tierra de armonizar con el cielo? ¿No que pensamos que podría ser también bueno para nosotros? Cuenta un cristiano, que cuando estudiaba decía que la paz profunda que le invadía a la puesta del sol de cada viernes, porque así es como las Sagradas Escrituras cuentan los días, de una puesta de sol a otra, hasta los últimos rayos de la tarde del sábado, cuando al cerrar los libros y los diccionarios y guardar sus trabajos y ejercicios para abrir la Biblia, y después de una semana de agitada actividad, como encontraba ese descanso que solo Dios sabía dar. Y decía que sus compañeros, que vivían en la tensión permanente de los exámenes y de las oposiciones, se extrañaban de verle seguir fiel a esta forma de obrar, incluso en vísperas de los temidos exámenes orales, pero que Dios siempre le recompensó ampliamente por esa fidelidad que le importaba más que sus propios éxitos y que le daba de entrada la ventaja sobre los demás de un frescor de ánimo mantenido y renovado semana tras semana, cosa que ellos no podían conseguir con ninguna de esas drogas estimulantes que los estudiantes utilizan en abundancia. Y a menudo dice que se pensaba que por qué los médicos no deberían prescribir ya parecidos momentos de descanso a sus clientes neuróticos. Y ese gozo profundo, esa alegría que surge de lo más íntimo del alma y que invade todo tu ser. Los que la han probado sabemos que una bendición acompaña a la observancia del cuarto mandamiento. Recuerdo ahora esos hermosos textos llenos de poesía, reflejados en las Escrituras, uno de los cuales dice lo siguiente: si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia, pues quien entra en su descanso, también Él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Y es así como puede evaluarse hasta qué punto se han alejado de las Escrituras el mundo cristiano. ¿Qué hemos hecho los cristianos de ese día del sábado que, en expresión de Pablo, le estaba reservado? No vacilo en decir que los cristianos no pueden pretender estar listos para el regreso de su Maestro hasta que no vuelvan a la observancia de la ley de Dios completa, por la gracia divina, y además guarden el verdadero día de reposo de las Escrituras, que está puesto por Dios a disposición de los hombres como medio de santificación. En eso se reconocerá al pueblo de Dios, que según la clara definición de las Escrituras, es fiel a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Y como dice un texto muy conocido, les di también mis sábados como señal recíproca, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Sin embargo, esos serán probablemente una minoría. Como decía Jesús, la puerta estrecha de la que él habló.
porque observando atentamente la evolución de las ideas religiosas, que más bien revela netas preocupaciones políticas, así como la búsqueda de un entendimiento a toda costa entre las iglesias frente a la amenaza de las ideologías materialistas, y de hecho amenaza desde fuera, que me parece de menos peligro inmediato para el cristianismo que la corrupción interna, presenciamos, por el contrario, una corriente de opinión a favor del domingo, en el cual se ve un estandarte práctico para la mayoría de los cristianos. Seguramente tú sigues como yo los progresos del ecumenismo, porque los creyentes se unen a expensas de la verdad. Pues bien, frente a los que volverán al Evangelio puro, habrá quienes serán partidarios contra viento y marea del domingo, punto de coincidencia de todos esos grupos más o menos legítimos del pensamiento cristiano y único lazo posible entre las más diversas iglesias, y además insignia a la que se aferrarán desesperadamente, sin sospechar que se sacó hace mucho de los oporoles de un paganismo aparentemente vencido porque sigue bien vivo. Y además, la Europa católica y la América protestante, que va pasándose cada vez más a los colores del Vaticano para afrontar el peligro comunista, acabarán por imponer la ley del domingo. Además, se está hablando mucho de ello a raíz de las últimas tentativas de reformar el calendario. Pues sí, esto es una realidad que si estamos pendientes de las noticias que se nos van dando día a día, nos daremos cuenta de este hecho. Así es que preparémonos a cerrar nuestras fábricas los domingos y nuestras tiendas, porque harán de nosotros cristianos forzosos. Entonces nos preguntamos, ¿qué será de los cristianos verdaderos, de los que por escrúpulo quieran seguir siendo fieles a la ley de su Dios? Ahora empezamos a comprender cómo volverán las persecuciones, porque una vez más, en nombre de un supuesto cristianismo, se dará muerte a los hijos de Dios. Pero volvamos a nuestra idea de partida, porque hemos tenido que poner el dedo en una llaga viva del cristianismo, pero una llaga fatal. El cristianismo se está muriendo y no se restablecerá hasta que no obedezca a Dios. Y hablábamos de los mandamientos de Dios y de esa obediencia total y absoluta que no se preocupa de las consecuencias y que es el fundamento de la vida cristiana. En resumen, estamos hablando de la conversión. La conversión. Otra palabra que alguien interesado se las ha arreglado para hacerla desaparecer del lenguaje religioso en el que, sin embargo, debía señalar el punto de partida indispensable para toda experiencia cristiana auténtica. En las obras de los teólogos, así como en la práctica de las grandes iglesias, no se deja ya lugar a esos movimientos del alma, a esos encuentros con el cielo, a esas visitas del Espíritu, que iluminan de repente con una cálida presencia y producen el deseo de volverse hacia Dios. Ya no vemos que borrachos se conviertan en predicadores, ni que libertinos se hagan honrados padres de familia, como tampoco vemos que hipócritas o beatos se hagan verdaderos cristianos. Ya no hay cambios de vida, ya no hay impulsos del corazón y ya no hay santas resoluciones. Ya no hay oraciones ardientes de los que oyen la llamada divina en medio de las peores tentaciones. Ya no hay lucha, ya no hay victoria, ya no hay conversión. Simple y llanamente nos dejamos llevar por la vida. A lo sumo se dice de alguien que se convierte cuando solamente lo que hace es cambiar de religión. Hace poco oía decir a una señora protestante descendiente de una familia antigua de hugonotes
con cierto desprecio de unos vecinos que acababan de abrazar la religión reformada. Y decía: «Va, esos conversos». Cuando lo oí me dieron ganas de preguntarle si por casualidad no necesitaría ella también convertirse al igual que yo. Ya no se habla de conversión, curiosa paradoja, porque todos dicen que somos cristianos. O más bien porque nos imaginamos ser cristianos de nacimiento, hereditariamente, pues nacemos cristianos como nacemos argentinos, mexicanos, españoles o franceses. Y nosotros no nos convertimos porque nos hacen creer que ya lo estamos. Porque ¿acaso no pertenecemos a la Iglesia desde que nacimos? ¿O no nos llevaron en pocos días a la vida, o sea, cuando teníamos pocos días de vida, a la pila bautismal, donde nos impusieron una salvación que evidentemente no deseábamos? Pues en aquel momento fue cuando nos hicieron cristianos. Eso dicen, que en aquel momento fue cuando nos convertimos, entre dos biberones, que en aquel momento nos salvamos. ¿Acaso había poder en eso? Pues también me extraña mucho cuando veo que unas familias resueltamente no creyentes llevan de esta manera a su hijo a la iglesia. Entonces pues cuando tengo la impresión de que lo bautizan por puro formalismo, porque en ciertos expedientes deberá incluirse una fe de bautismo, o también lo pueden hacer por una vaga prudencia que quieren equiparlo para la vida, eso nunca se sabe, o también quieren cumplir como padres porque tienen el deber, y que lo bautizan hoy como lo podían haber bautizado o haber puesto la vacuna la semana pasada en la maternidad. Tal vez es que nos han vacunado contra el infierno. Entonces, ¿por qué ese hombre de negocios, o ese vividor, ese aprovechado, y sin ir más lejos, tú mismo, yo, honrado ciudadano, que no comprendes lo que tiene de egoísta tu vida tranquila, ¿por qué necesitaríamos convertirnos? Nos han bautizado, somos cristianos. Ya con eso nos dicen, estáis salvados. ¿Ves qué fácil? Ahí es cuando la religión se hace inmoral, cuando te salva sin constreñirte a poner orden en tu vida. Una vez me quedé estupefacto leyendo un artículo en una revista muy difundida en los medios intelectuales. Se trataba del asunto de los curas obreros. Sabes que, a pesar de sus múltiples gestiones, el clero francés tuvo en su momento que someterse a la decisión del Vaticano de prohibir su actividad, que estimaba incompatible con la vida sacerdotal. Cada uno tiene su punto de vista. Dejamos a cada iglesia con sus propios problemas. Pero lo que me sorprendió sobre todo en la respuesta del cardenal Romano fue el argumento que utilizó. Dijo lo siguiente: es muy difícil considerar como totalmente descristianizadas a masas de hombres de entre las que un gran número han seguido recibiendo el carácter sagrado e indeleble del bautismo. Así pues, el razonamiento era este. Puesto que el 80 o el 90% de la población ha recibido el bautismo en una u otra iglesia a la edad de los niños de pecho, y ciertamente me equivocaré poco en estas cantidades pensando que incluso los afiliados a los partidos y sindicatos bautizan a sus hijos por los motivos que antes hemos mencionado, todo el mundo es cristiano, está convertido y como consecuencia está salvado, porque el bautismo es un sacramento eficaz en sí, que te lleva a las puertas del paraíso sin necesidad de que hagas ningún esfuerzo, de que ni siquiera tengas que llorar por tus propios pecados. En algunos momentos me pregunto si estas ideas de los sacramentos que encontramos en las iglesias cristianas no corresponden simplemente a la magia, para la cual el rito tiene en sí una virtud que obra por sí misma y el iniciado es tabú, gracias al gris-gris, al amuleto o a la medalla milagrosa que siempre lleva encima y que lo protege aquí abajo y le reserva la felicidad en el más allá, aunque sea un pícaro. En todo caso, estamos muy lejos de la manera como las Sagradas Escrituras consideran
el bautismo cristiano. El bautismo es, primeramente, una victoria. Cada vez que asisto a una ceremonia bautismal practicada a la manera de las Escrituras, porque todavía quedan cristianos fieles a su enseñanza y se practica, me digo que Dios es grande. Pero para vivir esta victoria se tiene que haber conocido la lucha. Y tú la conoces, esa lucha contra ti mismo, contra la perversa naturaleza que te impide hacer lo que quieres y te empuja a hacer lo que detestas. Esa lucha cuerpo a cuerpo contra el pecado, que envuelve tan fácilmente, en que la voluntad cede ante el obstáculo, el valor, y entonces el valor te abandona. La tentación encuentra en ti un cómplice, y esa lucha contra el peligro de las tendencias heredadas de nuestros padres, que tan justamente se llaman el viejo hombre. Sí, tú conoces ahora esa lucha, pero no la conocías cuando te llevaron pocos días después de nacer a la pila bautismal. Te la ha enseñado la vida. Creo que el bautismo verdadero, el bautismo que tiene una plena significación cristiana, debe ser el bautismo de los adultos. Y por otra parte, esta es la enseñanza de las Escrituras. Pues Cristo enseña que se tiene que haber vivido para nacer de nuevo. Sí, nacer de nuevo, explica Jesús, es renunciar a la vana manera de vivir del mundo, a esa vida sin significación ni finalidad, mientras no las haya recibido de lo alto. Es renunciar a vivir en el desorden, lejos de Dios, esclavo de los deseos de la carne, para llegar a la vida verdadera, la vida espiritual. Sí, todo eso es el bautismo, y fácilmente se concluye que es un acto consciente, razonado y voluntario, un acto trascendente. Por lo demás, ningún texto explicaría mejor este decisivo acto propio de adultos, que es la definición que da el apóstol Pedro. Dice lo siguiente: el bautismo consiste en pedir a Dios una buena conciencia. En las Escrituras existen varias condiciones para el bautismo. Un primer texto señala la fe. El que crea y sea bautizado se salvará. Cualquier comentario indiscutiblemente empañaría la claridad de este texto, que reserva el bautismo a quienes hayan tenido una experiencia cristiana. Es algo más aún que una simple experiencia vulgar o trivial. El último mensaje que Cristo nos dio dice: haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Señala que el bautismo debe preceder de un conocimiento verdadero de la voluntad divina. Y por último, una tercera condición que me parece esencial: descartará de forma definitiva toda posibilidad de administrar el bautismo cristiano a los recién nacidos. A los impresionados por la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés, se les contestó: arrepentíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo. Así que la fe, el conocimiento y el arrepentimiento, estas son las tres condiciones del bautismo según las Escrituras. Bien entendidas, resuelven el problema de a qué edad debe ser administrado. Este compromiso personal que adquiere el hombre con Dios no puede tener su pleno valor a menos que responda al deseo de quien lo firma. Pero incluso sobre la manera como se administra el bautismo, habría todavía mucho que decir. Decididamente nos hemos apartado tanto de las Escrituras. No es que el rito tenga valor en sí, según la perspectiva cristiana, pero es un símbolo y por no haberlo puesto en práctica han quitado al bautismo casi toda su significación. Pero hay un texto que me parece decisivo y se trata de un pasaje que hablaba San Pablo. Él dice que habéis olvidado
que a todos nosotros, al bautizarnos, vinculándonos al Mesías Jesús, nos bautizaron vinculándonos a su muerte? Luego, aquella inmersión que nos vinculaba a su muerte, nos sepultó con él, para que así como Cristo fue resucitado de la muerte por el poder del Padre, también nosotros empezáramos una vida nueva. Pues bien, esa es la significación profunda del bautismo. Es un enterramiento que recuerda la sepultura de Cristo, el enterramiento de nuestra vida dominada por el pecado, seguido de una resurrección a una vida nueva, a la vida espiritual, a la vida hacia la cual Dios nos dirige. Es lo que indica el sentido de la palabra que recuerda en los textos, la idea de inmersión, sepultura y lavamiento. El agua es una tumba que encierra por un tiempo al convertido. Además, el aspecto práctico de esta observación es que el bautismo es un baño de cuerpo entero, que no se trata de rociar la frente con unas cuantas gotas, porque el hecho de que se trataba de una verdadera inmersión lo podemos comprobar cuando Juan bautizaba en Ainón. Dice porque allí había mucha agua. Además, hay otro texto, dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron hasta que él salió del agua. Y también cuando Felipe bautizó al eunuco, dice que bajaron ambos al agua. El uso apostólico era muy diferente al que se representa a menudo en las vidrieras de nuestras catedrales, que son simples aspersiones con una concha de ostra. No, el bautismo cristiano, el verdadero, no tiene nada que ver con el que se practica hoy corrientemente en las grandes iglesias. Y con estas reflexiones que hemos hecho hasta aquí hemos llegado a una cuestión que nos parece de suma importancia y que podríamos cada uno de nosotros preguntarnos a nuestra propia conciencia. Tú, que te llamas cristiano, ¿has cumplido alguna vez todas las condiciones que exigen las Sagradas Escrituras para el bautismo? Tu bautismo ha señalado un giro en tu vida, hasta el punto de poder decir que desde entonces todo se ha hecho nuevo para ti. Tú que has recibido el bautismo al nacer, ¿realmente te has bautizado? Pues después de estas 3 preguntas con las que hemos llegado al final de nuestro programa, recordamos que, de una manera muy breve, hemos hablado de cuál es el verdadero día de reposo, qué condiciones tiene que darse para que nos bauticemos de una manera correcta bajo el punto de vista de las Escrituras. Como decíamos, el tiempo lo hemos agotado y quisiéramos, despedirnos de momento hasta una próxima ocasión en la que indiscutiblemente seguiremos hablando de estos temas y quizás analicemos un poco más con profundidad el tema del bautismo, el tema del sábado y otros muchos temas que, de momento estamos dando quizás grandes pinceladas, pero que indiscutiblemente, si estáis interesados, esperamos que nos que nos hagáis llegar vuestras cartas. Si estáis interesados en estos temas, porque indiscutiblemente los abordaremos con mucha más amplitud de lo que estamos haciéndolo aquí. Amigos, no nos queda más que despedirnos hasta una próxima ocasión en la que esperamos que nos sintonicéis como lo habéis hecho hasta ahora.